Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar acerca de cómo creamos nuestra realidad como individuos, este mundo que nos rodea y todos los fenómenos que se dan alrededor de esto. Y después de ello, vamos a plantear algunas cosas que tienen que ver con todo esto, y después de eso vamos a hablar acerca de cómo regresar al poder ilimitado en nosotros, al poder ilimitado del ser, en dónde se encuentra, cómo se gesta y qué significa. Entonces, vamos a empezar primero por una parte que es la parte de la identificación con el mundo exterior. Quiere decir, a lo largo de nuestra vida, nosotros vamos encontrando personas que nos causan una admiración enorme, que se vuelven grandes maestros para nosotros. Y esto pues lo podemos encontrar en una diversidad de formas, ¿verdad? Esto puede estar expresado a través de personas incluso de mucho tiempo atrás, que hace mucho que desocuparon su cuerpo, pero sin embargo el legado que ellos dejan es de un valor enorme. Y el tema de esto es entender que todo aquello que nosotros admiramos no es simplemente para que nos quedemos ahí. Sea quien sea el ser al que decidamos admirar, y en el campo que sea que lo admiremos, o la parte de este ser que admiremos, porque puede ser que incluso no admiremos todo de la persona, pero cierta parte sí, ¿verdad? Entonces, todo esto no sucede en nosotros con el único afán de que nos quedemos sorprendidos y que digamos, mira, qué bonito, qué padre, qué wow, qué maravilla que lo puede hacer, ¿no? Sino lo que sucede en realidad es que hay un llamado en nuestro interior, en nuestro inconsciente, de que esta experiencia, fíjense, no es en sí el hecho, no es en sí el hecho particular, sino la experiencia o la bioquímica que se está derramando o produciendo en esta persona, en el interior de esta persona. En nuestro inconsciente algo nos dice que esto puede ser experimentado por nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Que a través de innumerables estudios se ha demostrado que cuando tú estás observando, cualquier persona o el público está observando, por ejemplo, a un deportista tener un logro, no es solamente que lo observe y que se entusiasme y que se trate de ay, wow, qué maravilla él, sino lo que nos mueve, lo que nos estremece de eso, es que de alguna manera nuestro inconsciente nos dice que esa experiencia puede estar sucediendo en nosotros, esa bioquímica. Entonces eso nos hace incluso adictos a la persona, a la admiración. Lo sepamos o no, todos en la vida estamos buscando a alguien a quien admirar, ¿no? Incluso dentro del entorno, digamos, por ejemplo, familiar, cuando alguien de los miembros de la familia, que puede ser tú o puede ser alguien más, de repente empieza a hacer cambios y empieza a tener resultados distintos, en un principio la familia le pone como obstáculos. Vámonos a un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que uno de los miembros de la familia decide por fin empezar a ir al gimnasio, sea hombre o mujer, da igual, se los comunica a todos y empieza a hacer sus pininos de esforzarse por pararse temprano, llevar una dieta más cuidada, esforzarse por ir, ¿no? Y de repente lo que hacen los familiares alrededor es que le dicen, ay, ¿por qué no te quedas? Si quieres te hago unos hot cakes, o ay, mírate, si quieres te voy a traer tal cosa, o te hago un licuadito, o ay, ¿por qué no te quedas ahora conmigo? N y Y expresiones que parecen incluso muy cariñosas, pero que lo que está haciendo el inconsciente de esa persona es que te está diciendo, no creo que lo puedas sostener, y te pone esas pruebas, pero en el fondo, más en el fondo, la misma persona está deseando, está rogando porque lo hagas, porque está buscando en ti alguien a quien admirar, alguien que conoce y que sea un autorreferente de lo que sí se puede hacer. Y si no lo hace en él, no importa, por lo menos te va a usar como un ejemplo admirable, alguien a quien recomendar, alguien de quien hablar. Entonces estos son parte de los fenómenos que nos forman como seres humanos
y que es interesante conocerlos porque esto de que habla, de que hay un poder realmente dentro de nosotros impresionante como seres humanos, que hemos vivido acostumbrados por la cultura que nos rodea a mantenerlo ahí aletargado. Hay un poder que es un poder de los más grandes que existen, que es el poder del condicionamiento. Imagínate que tú puedas crear un condicionamiento en la población del mundo y hacerle creer que no puede. ¿A qué se refiere esto? Miren, les pongo un ejemplo. Ustedes han visto, bueno, anteriormente los circos traían elefantes, ¿no? Y tú, si observabas, podías notar que en ese trayecto iban naciendo elefantitos de los elefantes grandes, pero cuando estos estaban amarrados esperando a que se diera la función o el resto del día, digamos, tú podías notar que mientras que el elefante grande tenía sosteniéndolo con una pierna un clavo muy pequeño con un lazo que lo sostenía, al elefante pequeño en cambio se le tenía que poner una varilla larga y tenerlo bien amarrado. ¿A qué se debe esto? A que el elefante grande, en realidad ese pequeño gancho que lo sostenía era algo que lo podría haber tumbado sin ningún esfuerzo, pero su mente estaba ya a tal nivel condicionada que nunca lo iba a intentar. Mientras que el elefante pequeño, que es joven, que tiene todavía mucho más impulso, que tiene más credibilidad y confianza sobre el potencial que tiene, había que ponerle realmente un lazo fuerte para que no se desprendiera. Es solamente un ejemplo de los condicionamientos que se pueden llegar a crear. Imagínate que, por ejemplo, haya una población que es condicionada en el mundo donde las personas creen que tienen que trabajar, que tienen que pasar un mínimo de 8 horas o más trabajando para vivir. ¿Y para qué trabajan? Pues para generar dinero. ¿Y para qué generan dinero? Pues para el consumismo. ¿Y por qué caen en el consumismo? Pues porque sienten que algo les falta, ¿no? Se sienten con un vacío. ¿Y por qué se sienten con ese vacío? Porque quieren pertenecer. ¿Y por qué hay esa búsqueda de pertenecer y de consumismo? Pues porque se sienten carentes. Interiormente existe la carencia, ¿no? Esto se extiende a grados tan impresionantes que por ahí se extienden ideas, tan carentes. Imagínense que las personas hablan acerca de estar pidiendo abundancia, ¿no? Y lo vuelven además como un tipo de terapia. Entonces, imagínate qué tan pobre tienes que tener la mente para estar queriendo solicitar abundancia de algo, de lo que sea, de lo que sea, cuando si tú te desprendes con tu imaginación de tu cuerpo por un momento y te separas, pues no solo de tu cuerpo, sino de tu ciudad, de tu país, de tu planeta, y te elevas un poco más, te vas a dar cuenta que existe todo un cosmos de cosas en donde todo fue ya dado. Ahí cabe mencionar la conciencia de que todo lo que has tenido, tengas lo que tengas, seas quien sea, te lo ha dado la Madre Tierra. Y todo lo que puedas desear, te lo va a dar la Madre Tierra. Y es solo un pequeño planeta en un universo de miles de millones de planetas, ¿no? Entonces, ¿qué será que realmente haya carencia afuera? ¿O qué será que nuestra mente fue condicionada para crear una carencia adentro? Y esa carencia está sostenida por el ego, porque el ego necesita inflarse. Y entonces se nos infla nuestro ego, se nos infla cuando obtenemos X o Y cosita que queríamos, ¿no? Un determinado logro, logramos un resultado y vimos tal cosita. Además de que si esto se vuelve público, la gente se encarga de alabarte de tal manera que si te lo crees, casi te conviertes en un dios y pobrecito de ti, porque cuando ellos se ocupen en otra cosa, lo único que te va a quedar es una fuente de sufrimiento más grande que ahora tienes que acostumbrarte a alimentar, ¿no? Pero a lo que voy con eso es que en realidad todo ha sido dado, y el ir a esta fuente de la creación en nosotros
no es como llegamos a pensar que es que tengo que esforzarme, porque por otro lado tenemos esta cultura extendida de generaciones pasadas donde las personas creían que todo se lograba a través del esfuerzo, que tenías que luchar, que te tenía que costar el sudor de tu frente y que las cosas incluso se valoran cuando cuestan, ¿no? Entonces, pues tú ves a personas que trabajan muchísimo, pero verdaderamente muchísimo, me refiero a nivel físico, y tienen muy poco, ¿no? Algunas de ellas son personas dedicadas, por ejemplo, a la construcción. Y sin embargo, hay otro esquema de pensamiento que se da, aunque la persona no esté consciente, donde tú puedes ver a una persona que casi no hace nada, que incluso casi no mueve ni un dedo, y sin embargo todo se da en torno a él. ¿A qué se debe? Esto a las personas, cuando no lo comprenden, le llaman suerte, fortuna, casualidad, ¿no? Sin embargo, no es más que un condicionamiento en la mente de la capacidad de aceptación que tenemos, o falta de lo mismo. Dicho en otras palabras, ¿qué quiere decir? Que todo lo que para ti es normal, para otra persona se le hace lo máximo. Y eso que tú ves como normal, que dices, uy, pues por ejemplo, vamos a suponer, no sé, lo que fuera, ¿no? Que tú dijeras, bueno, es que para mí es normal tener, no sé, 3 coches, comer carne. Bueno, una persona puede ser que, digo, no es ningún privilegio, pero puede ser que ella vea como que tener 3 coches o como que comer carne sea algo como un sueño. Es solamente por mencionar un ejemplo, se puede extender a lo que ustedes quieran. Ajá. Pero sin embargo, ¿por qué no sucede en ella? Es simplemente por el condicionamiento de su mente. Ajá. Pero de igual manera, aquello que tú anhelas y que dices, uy, no, bueno, esto sería lo máximo, para otra persona también es normal. Y ella a su vez está en otro esquema, con otros deseos, donde hay alguien más que también a ese alguien más se le hace normal lo que el otro muere. Incluso es tan increíble esto, que sabías que por lo que a ti te estorba, lo que casi pagarías porque se lo llevaran, alguien muere por ello. Y por lo que tú mueres, a alguien le está estorbando. Entonces es muy interesante, porque al final se trata de un condicionamiento en la mente. Y hay que entender en qué se basa este principio, este condicionamiento de la mente. Y bueno, de dónde se origina, de dónde se ha originado desde los principios de la existencia, y finalmente que esto es lo que se convierte en el fenómeno de cómo creamos nuestra realidad. Y cuando tengamos claro esta conciencia, vamos a entender que no somos víctimas de nada, que no existe ningún campo de la casualidad. Todo obedece a ciertos principios que, bueno, son principios muy claros, muy sencillos. Por si quieren estudiarlos, son 7 principios que se conocen como principios herméticos, que están en un libro que se llama El Kybalión, que es un libro escrito por un hombre que se llama Hermes Trismegisto, que justamente este es uno de los hombres más admirados a lo largo de la historia por N&Y civilización, al grado de que fue considerado el hombre más importante en toda la civilización egipcia durante lo que fue la civilización y posterior a ella, y asimismo fue considerado el hombre más valioso en la cultura de los romanos y después en los griegos. Y de ahí se deriva este nombre, porque le dan varios nombres, pero este nombre que dice Hermes Trismegisto, que quiere decir 3 veces grande o 3 veces maestro, que incluso de ahí se deriva el nombre de maestría, refiriéndose a Hermes, es derivado de que este hombre realmente en una multitud de disciplinas fue un hombre verdaderamente extraordinario, que comprendía muy bien todos estos fenómenos acerca de lo que es el movimiento de la energía, de la frecuencia y de la vibración, que después, en el siglo pasado, nosotros obtenemos una serie de beneficios de esto mismo a través de otro gran hombre que también conoció parte de esto, no tan ampliamente como Hermes, pero bueno, que tomó una parte de esto suficiente como para desarrollar todo el fenómeno de desarrollo tecnológico con el que contamos en la actualidad, que es conocido como Nikola Tesla, que bueno, a él se le deben
muchísimos beneficios de los que hoy gozamos, como los sistemas satelitales, el sistema de comunicación inalámbrico, bueno, les podría mencionar muchísimos, los rayos X, lo que son los sistemas de microondas, todo lo que es el sistema de radio, todos los sistemas que tenemos de comunicación, y bueno, nada más y nada menos que la luz, ¿no? El mecanismo que utilizamos para iluminar es de Nikola Tesla. Y bueno, además hay un detalle ahí que no me quiero extender mucho ahora. En algún momento le dedicaremos a él un trabajo de estos especializado para poder hablar ampliamente de él, porque bueno, pues se desvirtuó todos los inventos que se le reconocieron, que se reconocieron, no se le reconocieron a nombre de él, sino se le reconocieron como el de la luz a Thomas Alva Edison, como el de la radio a Marconi, y bueno, así los rayos X y todos estos, ¿no? Pero no me quiero ahorita extender con él, porque estamos centrados en cómo tú creas tu realidad, y para que te puedas adueñar, para que puedas regresar, dicho en la palabra más apropiada, para que puedas recoger tu poder que vas dejando por ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que dejar de pensar que vives en un mundo caótico, accidental, donde tú eres una víctima que está expuesta. Pensar de esa manera se vuelve muy crítico, además de que eso hace que la persona lo único que haga es dar lástima. A ti como ser humano, pues te deja totalmente expuesto. Mas sin embargo, cuando tú entiendes que en una realidad más profunda todo lo que hoy se manifiesta lo has creado, que aunque tengas la percepción de que es bueno o malo, porque en realidad nunca pertenece a esa polaridad, todo siempre es para bien y para crecimiento. Pero bueno, eso es otro tema que trataremos después. El tema es que recoger tu poder significa empezar a dejar de pensar que eres víctima de cualquier cosa. Es empezar a entender que todo ha sido una decisión, si quieren, llámenlo una decisión inconsciente o una decisión a la que nos venimos a sumar incluso desde antes de nacer. Que bueno, ese también es otro tema que tocaremos después. Pero finalmente, el tema es regresar a estos puntos donde cuando tú recoges tu poder significa que tiene que ver con una palabra que suena muy dura, pero que hay que entender qué significa, que quiere decir la palabra empezar a ser responsable. Y ser responsable en realidad, ¿qué quiere decir? Quiere decir la capacidad de responder de mejor manera en forma creativa. O sea, la diferencia de tu propia versión cuando eres responsable y cuando no eres responsable es que en la no responsable tú simplemente dejas que todo pase y a ver si por casualidad se mejoran las cosas, y en cambio en la que eres responsable quiere decir que por difícil que sea la situación en apariencia que se te presente, aprendes a responder creativamente y a responder mejor, ¿no? A tener una mejor respuesta. El tema de eso es que si nosotros en este condicionamiento que vamos adquiriendo como hábito nos vamos acostumbrando a no responder, pues difícilmente vamos a responder cuando se presente algo crítico, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando tú te acostumbras a responder en las pequeñas cosas, eso se convierte en hábito, se convierte en costumbre, y al rato, sin que siquiera lo pienses, estás respondiendo a cosas mayores porque estás acostumbrado a trabajarlo también en las cosas menores. O sea, no hay que engañarnos. Una persona responsable no va a ser responsable en 3 cosas y en 10 no. Generalmente es muy evidente que la persona que es irresponsable en todo, y entonces su entorno se vuelve caótico. Y la persona, mientras más responsable se vuelve o mejor manera tiene de responder, más dominio tiene sobre su mundo, y entonces eso es lo que le genera la verdadera libertad, ¿no? De hecho, me da mucha curiosidad esta estatua tan grande que han puesto en Estados Unidos sobre la Estatua de la Libertad, ¿no? Me encanta que, claro, la gente se identifica como libertad, como diciendo yo voy a hacer lo que se me pega la gana. Pero en realidad, para que tuviera sentido esa estatua, tendría que tener al lado una escultura
por lo menos de lo doble de tamaño, que fuera la escultura de la responsabilidad, de la capacidad de responder, porque en realidad nuestra libertad o nos hacemos libres solamente a través de ser responsables. Entonces, bueno, ahora voy a regresar al tema nuevamente con lo que iniciamos, que es la parte de lo que admiramos. ¿Se han dado cuenta ustedes que, por ejemplo, en un partido, digamos, de fútbol, que es como lo más popular, lo que la mayoría de la gente identifica, tú vas a ver un partido de fútbol que sea un torneo ya importante, y si tú observas la cantidad de gente que está sentada en torno al estadio, te vas a dar cuenta que es un número enorme. Fíjate qué curioso, porque socialmente esas personas están tan condicionadas, creen tan poco en ellos, que lo único que hacen es convertirse en observadores, en admiradores. No lo refieren con ellos mismos. Y después, digamos, por reducirlo muy rápidamente, después está el grupo, los dos equipos. Y luego de esos dos equipos, que ellos ya son de los que están jugando, y que estos incluye a los que están en la banca y todos estos, en realidad hay un número muy pequeño, muy pequeño, que son los que hacen las grandes jugadas. Entonces, ustedes sobre eso pueden evaluar qué tan condicionados estamos como humanidad. ¿Esto qué quiere decir? Que incluso ya que salen del estadio, ya que se acabó el partido, pues fulanito, el que es el anotador, pues quiero una playera de él, bueno, de su equipo, y la quiero con su número, y es más, que traiga su nombre, y ahora sí me voy a ir a jugar un tochito, y me voy a sentir que estoy siendo él, para que mi organismo segregue endorfina, serotonina, adrenalina, entre otras cosas, que me refieren a ese despertar en mi conciencia, que por lo menos algo dentro de mi inconsciente me rumore que esto es probable para mí. Necesitamos, obviamente, para que esto no sea a través de alguien más, que se vuelva parte de nosotros, necesitamos aprender a detonar estos elementos de confianza, de fortaleza. Confianza y fortaleza son hermanos primos, digamos. Entonces, y me refiero no a una fortaleza física nada más, porque ustedes lo pueden ver ahí incluso con ese montón de jugadorcitos, que hay unos que físicamente pueden estar muy desarrollados y sin embargo son uno más del montón de los jugadores. Normalmente la fuerza mayor está derivada en el comportamiento del autoconcepto, de la autorreferencia, de la liberación del condicionamiento. Entonces ustedes incluso pueden ver un fenómeno muy interesante que pasa en cualquier disciplina de deporte en equipo, que están jugando y de repente el partido puede estar a la mitad, pero si ya le metieron, qué sé yo no sé mucho de fútbol, pero vamos a suponer que le metieron 4 goles, van 4-0, ya con eso su mente está condicionada para ser la mente de un perdedor. Y si observan cuidadosamente se van a dar cuenta que esas personas caminan como perdedores, se ven como perdedores, aún no ha acabado el partido, y así se empiezan a acostumbrar. Entonces incluso cada que se enfrentan a ese equipo, en las siguientes veces, si no trabajan en romper esto, van a tomar la misma actitud ya desde que llegan, o sea, mucho antes de que el siguiente partido empiece, ya toman esa postura. Entonces es muy interesante entender que el condicionamiento a nivel del individuo y a nivel colectivo es uno de los poderes mayores. ¿Qué pasa si yo te hago creer que todo lo externo, bueno, no yo, sino me refiero, si te hacen creer afuera que tú eres simplemente una víctima, que tú estás expuesto, que tú no tienes ningún control? ¿Qué pasa si te hacen creer que tú no puedes decidir ni cuándo irte de vacaciones, ni cuál va a ser tu salario, ni a qué te vas a dedicar? ¿Qué pasa si te condicionan de una manera en donde alguien o algo más decide toda tu vida? ¿Cómo vas a vivir? ¿Cuándo vas a trabajar? ¿A qué hora? ¿Cuánto vas a ganar? ¿Quién vas a ser? ¿Cómo se te va a catalogar? ¿Cómo se te va a tratar? Qué terrible, ¿no? Sin embargo, tristemente es uno de los condicionamientos equivalentes al porcentaje que vemos en la gente en el estadio en relación a los del equipo y en relación a los jugadores destacados, ¿no? Ahora, ¿qué nos hace admirar más a estas personas? Que resulta de repente
Se los pongo, digamos, en un ejemplo que sea popularmente conocido, aunque yo de fútbol sinceramente sé muy poco, pero de lo poquito que sé es que hay un jugador por ahí que pues resulta que por su estatura no debería de poder jugar, que luego resulta que desde pequeño tenía un pie chueco o algo así, ¿no? Y resulta que todas las condiciones apuntan a que era una persona que ni de chiste podría ser un jugador ni siquiera promedio, y no solo eso, sino que es de los jugadores más destacados de la historia de fútbol, y que dices, ¿cómo pasó eso? ¿No? La gente dice, ay, pues es que quién sabe. Imagínense qué tan alejado lo ponemos de nosotros para no comprometernos, que preferimos decir que a lo mejor es un extraterrestre, ¿no? Imagínense la barbaridad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cada que nosotros ponemos a alguien como muy lejos de nosotros, nos estamos dando el permiso para conservarnos dentro de una mediocridad. De mediocridad, ¿qué quiere decir? Medio creer en nosotros mismos. Entonces, el tema es que es interesante analizar qué nos ha condicionado, ¿no? Porque no se trata solamente de aprender a saber cómo creo mi realidad y a ver si ahora me puedo agregar más cosas con voracidad, con esta misma voracidad que nos han vendido de vacío. Porque bueno, debemos de saber que todo esta sed insaciable de querer tener más y más y más en el aspecto que sea, es derivado de que hemos aprendido a vivir a través del ego. El ego es como un barril sin fondo que tú pones abajo de una cascada y tú le puedes echar y echar agua y pues jamás en la vida se va a llenar, ¿verdad? A ese ejemplo gráfico corresponde nuestro ego. Nunca se va a llenar. Tú puedes ver a las personas con enormes cantidades de dinero, digamos, famosos que han logrado que dices, bueno, ese dinero no se lo acabarían ni en 10 vidas, ni él ni con todas sus generaciones, y sin embargo, pobrecito, todavía no se ha saciado, ¿no? Porque cree que ahí está la clave, y cada que le llega más, pues necesita más, ¿no? Qué bueno que fuera nada más en un ser así, ¿verdad? Pero el tema es que eso se refiere a nosotros mismos. En nuestra medida y en nuestra escala, cada uno tenemos esta misma percepción carente de nosotros mismos y de todo lo que nos rodea cuando vivimos a través del ego, O sea, nadie nos escapamos de eso mientras vivimos a través del ego, porque el ego pues lo que necesita es que lo hinchemos, ¿no? El ego, su naturaleza es sentirse siempre carente, pobre, ¿no? Entonces por eso la gente nunca se siente suficiente, nunca cree en sí misma. Pero en este trabajo que ustedes están aprendiendo a través de estas metodologías de ciencia meditativa, lo que estamos haciendo es enseñarte a que te conectes con tu ser en estado puro. Y ahí lo que terminas dándote cuenta, no como una poesía o como un estado cursi, es que tu ser es realmente perfecto, es que es completo, es que ahí tienes toda la serenidad, la paz, la alegría, todo el amor, toda la belleza. Tienes todo ahí, todo, me refiero, todo lo que elementalmente forma un ser perfecto. Todo está ahí y eso obviamente lo vas conociendo con mayor profundidad y te da más claridad en la medida en que tú trabajas más con ello, ¿no? Y ahí, primero que nada, no hay ninguna carencia. No tienes ni que pertenecer a nada, ni ser como nadie. No tienes que agradar, simplemente todo está ya ahí y tu ser aprende a vivir sereno. Después, parte de esto te genera una conciencia muy clara de unidad con el todo. A medida que avances vas a ir viendo que hay ciertos procesos meditativos que te llevan a conectarte plenamente en unidad con la totalidad. Esto es tan amplio que si ahora les contara los fenómenos visuales o físicos que se pueden ver en torno a esto, no los creerían, pero bueno, no ese es el caso por ahora. El chiste es que primero te desprendes de la necesidad, que toda necesidad, es más, mira, yo te sugiero que hagas un ejercicio súper sencillo.
toma una hoja en blanco, agarra una pluma, un lápiz, lo que sea, y sobre la línea que esté hasta abajo de la hoja o la parte más baja de la hoja, pon un punto que te representaría a ti, y luego sobre eso crea una línea con una trayectoria hacia arriba que marque tus deseos. Pero tus deseos de todo lo que realmente querrías tener, ¿no? Y hazla para ti. Esto no tienes que enseñárselo a nadie, pero cuando tú traces esta línea, si tus deseos son suficientemente grandes, que es parte de lo que nos estimulan, bueno, la hoja no te sería suficiente, ¿no? Pero aún así, si tú como ser, tu referencia es un punto y de ahí llega la línea al punto que sea, lo único que eso te va a mapear es el grado de sufrimiento que vas a tener en tu vida. O sea, ¿qué quiere decir? Que a mayor ambición, mayor sufrimiento. Es tu propia fuente de sufrimiento, tus deseos. Y eso, pues nuevamente, viene derivado del ego. Cuando tú aprendes a conectarte plenamente con tu ser, te vas a dar cuenta que en realidad estás completo y que así, con la espontaneidad de la vida, todo está bien en ti. Y luego cuando te haces consciente de todo lo que verdaderamente, como lo quieras llamar, el universo, la vida, la tierra, el nombre que a ti más te guste, que todo ya te lo dio. Es decir, diario, fíjate qué interesante en una observación tan sencilla, diario hay atardeceres hermosos, pero que tú los veas o no, eso es distinto. Que los notes o no, que los agradezcas o no, eso es distinto, pero de que están ahí, diario están ahí. Diario hay enormes paisajes con fenómenos divinos, con un montón de especies alrededor, con una gestación, una manifestación de la vida fantástica, y está ahí siempre. Que la notes o no es otra cosa, que la agradezcas o no es otra cosa. Y todo esto nos ciega por un montón de condicionamientos, primero que nos juega el ego, y después pues los grandes maestros que saben cómo manipular a las masas y cómo crearles este condicionamiento. O sea, tú no hay nada peor que le puedas hacer a un ser humano que hacerle creer que no puede. Tú podrías quitarle, tú podrías perder tú como persona todo, y no pasa nada mientras no pierdas tu confianza. Pero aunque tengas lo que tengas, si no tienes confianza, estás en una vida miserable. Siempre vas a sentirte que te falta. Entonces, finalmente, esto no se los digo a manera de ningún juicio, porque simplemente lo estoy diciendo abiertamente como si me lo dijera a mí mismo también. Pero lo que se trata es de que entendamos de que en realidad es solo un condicionamiento. Y como es un condicionamiento que, claro, puede tener una fijación casi cristalizada en nuestra mente, se puede disolver con el trabajo propio, se puede disolver, y además se puede disolver mucho más rápido de lo que pensamos. Sí, y bueno, hay que tener cuidado porque este condicionamiento no quiere decir que ahora te vas a hacer un coco wash donde tú dices, no, pues ya mi vida entonces dice que está perfecta así, pues así me voy a quedar, ¿no? No es eso. Lo que pasa es que hay un proceso en la mente que es un proceso que se llama mente lineal de flujo, que es el estado ideal para que las cosas lleguen. Y que cuando tú estás con una mente preparada en esa forma, lo que sucede es que tus deseos se vuelven realidad. O sea, es decir, llegan a ti en una manera espontánea. Y mientras no entre duda en ti, va a llegar y a llegar y a llegar, porque esa es la naturaleza de las cosas. Es falso que porque alguien tenga, los otros se van a quedar pobres, ¿no? La pobreza es solamente un condicionamiento en la mente. Y el que llegue todo a ti también es un condicionamiento. Entonces, el tema es el principio de la creación. ¿Cuál es el principio de la creación? ¿En dónde se gesta la creación? La creación se gesta en el vacío.
en ese punto donde no hay nada absolutamente, y desde ahí nace. Dicho en otras palabras, a esto se le llama, a este fenómeno de principio se le llama génesis. Y en los libros sagrados, en la multitud de libros sagrados que hay, desde el libro de los muertos egipcio, el libro de los muertos budista, la cábala, las 298 versiones de la Biblia, en todo se habla acerca de este principio. Y es un principio que, aunque ahí se expresa a nivel de una tendencia religiosa, es un principio matemático que es expresado a través de una disciplina que se conoce como geometría sagrada, que el nombre da igual, es simplemente un principio matemático. Y todo esto que tiene que ver conmigo, porque dices, bueno, pues esos libros hablan de cuando fue el principio, o los científicos hablan de lo que es el Big Bang, que tiene que ver conmigo. Es el mismo principio que tú necesitas para crear tu realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando entras a través de estas disciplinas meditativas, que son llamadas científicas porque tienen una base realmente medible a nivel matemático, a nivel científico, lo que haces es que entras en un estado de reposo tal, si lo haces apropiadamente con la práctica, que se genera un estado de vacío. ¿Qué quiere decir ese estado de vacío? Nuestro cerebrito está acostumbrado a estar hablándonos sin cesar y nos dice un montón de barbaridades, ¿no? Y no se detiene, es como un niño salvaje que no recibió ninguna educación, y entonces todo el tiempo nos está hablando, y peor si está condicionado, pues nos está hablando de puras cosas de que, no, esto no creo que sea, y es que, preocúpate por tal cosa, qué sé yo. Pero en realidad eso, dicho en términos neurológicos, significa que aunque tu cerebro tiene más de 100,000 millones de conexiones neuronales, las personas usan menos de 10,000. Y dentro de esas 10,000 conexiones neuronales que usan, ¿saben dónde está la peor parte? Que siempre utilizan las mismas redes. Y al utilizar las mismas redes en la misma forma, pues siempre se obtienen los mismos resultados. Entonces, ¿qué pasa con los procesos meditativos? Lo que sucede es que están diseñados para que haya un punto que es un punto que se alcanza de manera personal, porque pues esto depende del trabajo y de las cristalizaciones que tenemos en las redes neuronales, pero hay un punto donde lo que se hace es que cesan por un instante las conexiones neuronales. Te lo voy a poner en un ejemplo que cualquier ser humano puede experimentar, sea hombre o mujer. ¿A qué se refiere este cesar por un instante? Se refiere, por ejemplo, esto ustedes lo han experimentado cuando han tenido un orgasmo. El instante del orgasmo es algo que la gente lo busca tanto y que se le hace tan grato, porque aunque lo refiere con sexualidad o erotismo o cualquier expresión de estas, lo que en sí significa es que estás creando un instante de vacío. En ese instante de vacío no estás pensando, tengo que pagar este recibo y tengo que ir por la mensualidad o por lo que sea. En ese instante, justamente en ese instante, se genera un vacío que genera un pequeño campo de vórtice medible dentro del aparato reproductor masculino o femenino. Y ese instante significa que en ese momento se creó una pequeña desconexión a nivel neuronal que te liberó de todas esas ataduras de condicionamiento mental que tenemos. Y entonces cuando eso pasa, pues te sientes bien. Claro, el tema es que dura unos segundos, ¿no? Pero no es el único medio ni la única forma. Hay formas muchísimo más amplias, y dentro de este trabajo de ciencia meditativa, cuando tú lo trabajas con la constancia y la técnica apropiada, hay un punto donde eso sucede, y sucede de una manera suave pero constante. Se van disolviendo estos paradigmas que están cargados además de emoción, que
o que esto que llamamos subconsciente, porque me encanta que la psicología le llama subconsciente algo que no puede medir, que no puede pesar, pero no significa lo que los psicólogos llaman subconsciente. Dicho en otras palabras más apropiadas, significa conexiones neuronales permanentes. Les voy a explicar un poquito acerca de esto de las conexiones neuronales. Hay 3 tipos de conexiones neuronales. Unas que son las temporales, que es cuando tú vas en la calle y de repente ves una persona bonita, la observas y esto se te queda por menos de 5 minutos, después se te borra. Esas son las que utilizan la mayoría de las veces las personas para moverse. Luego hay otras conexiones neuronales que se conocen como conexiones neuronales permanentes de trauma, de dolor, que son, por ejemplo, vamos a suponer que una persona, no sé, ahorita tenga, qué sé yo, 40 años y cuando era adolescente, a los 17 años, se subió en un coche con todos los amigos, amigas, se iban a ir de parranda y pum, por ahí se terminaron estampando. No pasó nada, pero bueno, fue un evento tan impresionante que esa persona, aunque hayan pasado quién sabe qué cantidad de años, recuerda con lujo de detalle el aroma del coche, la textura de las vestiduras, el impacto en el vidrio. Bueno, todo lo que aconteció en ese instante se le quedó fijo, porque ahí se detonan ciertos productos en el organismo que crean un disparo y esa conexión neuronal se queda ya fija. Y bueno, es solamente un ejemplo, pero esas son unas de las conexiones neuronales fijas. Y hay otras conexiones neuronales fijas que para mí son las más importantes. Hay otras más, pero no me quiero extender demasiado. Hay otras más de las fijas que son las conexiones neuronales a través de la experiencia grata, o dicho en palabras más propias, a través de la experiencia de mejor comunicación de amor. ¿Qué quiere decir? Que la persona puede tener un N y Y cantidad de recuerdos, porque además hay que saber que solo somos recuerdos, pero dentro de todo eso recuerda que cuando era chico se acuerda perfectamente que iba con el hermano o la hermana y que cómo disfrutaban de, por ejemplo, de un dulce que compartían, ¿no? O de que cómo el hermano la agarraba de la mano para protegerla, para cuidarla, o que ella como al jugar a la casita supuestamente le preparaba al hermano, o que a lo mejor se acuerda la persona de cómo su papá la abrazaba y la cargaba para hacerla pasar la calle, o cómo la mamá le cocinaba y cómo le llegaba el aroma de la sopa de mamá, que era un aroma muy particular, o de la abuela, de cómo la consentía o cómo le hacía su dulce favorito, qué sé yo. Entonces, esas redes neuronales favorables, lo que se quedan fijas porque son instantes en donde logramos abrirnos a aceptar el amor que nos están comunicando, y es tan bonito, tan amplio, que se queda fijo para el resto de nuestra vida. Tan fuerte es que a veces de repente podemos ir por ahí por la vida y de repente nos llega un olor que se parece al olor de la sopa que hacía la abuelita, y esto nos detona un montón de disparos emocionales muy interesantes, ¿no? Y así, bueno, eso lo podremos extender hacia muchos ejemplos, pero el tema es que estas conexiones neuronales que tendemos a utilizar de manera recurrente, que son muy pocas y que nos traen los mismos resultados, pues nos mantienen ahí porque siempre usamos las mismas y de la misma manera. Entonces, ¿qué es lo que hace nuevamente el proceso de ciencia meditativa? Que te lleva a nuevas experiencias, donde esas experiencias son una comunicación clara y plena de amor de ti mismo hacia tu ser. Y por eso se te sugiere que fijes esta experiencia cuando la estás viviendo. Por ejemplo, en la meditación de energía de vórtice hay otras que traen también algunas sugerencias así, y que aunque no te lo digan, pues está sucediendo. Entonces es por eso que a la hora de que ustedes hacen la meditación, lo que tienen que hacer es convertirlo en un proceso verdaderamente que sea una experiencia plena, ¿no? No simplemente pensar que te estás relajando. O sea, para relajarte pues hay miles de hipótesis, ¿no? Pero para llegar a un estado de conocimiento profundo,
que es al final aprender a comunicarte el amor de la manera más propia hacia tu propio ser, es ahí donde está lo importante. Y entonces cuando tu ser empieza a tener nuevas experiencias de valor, lo que hace es que empieza a sustituirlas por las viejas, por las que no le sirven, y empieza a liberarse de las desordenadas. Pero solamente, por ejemplo, es como instalar un hábito. El hábito se instala no de manera forzada, sino tiene que haber algo nuevo para sustituirlo. O sea, es por un proceso de sustitución. Las redes neuronales se activan también por un proceso de sustitución. No quiere decir que solamente tengamos que usar las mismas conexiones o la misma capacidad cerebral todo el tiempo, aunque es la tendencia general, pero eso también es una solicitud que tú puedes meter a tu organismo. Cuando tú empiezas a pedirle a tu ser o a tu organismo que dé más de sí, él lo va a dar. Claro, si lo haces nada más de repente de un momento para otro, pues te va a decir, claro que no estoy acostumbrado. Pero es como exactamente, las redes neuronales funcionan igual que la masa muscular. O sea, tú empiezas a ir al gimnasio, vas 3 meses y parece que no hiciste nada, pero pasado un tiempo se empiezan a notar resultados, y si tú te disciplinas y te esfuerzas a llevarte más allá de tu confort cada vez que vas, eso se va a ver reflejado sí o sí en tu organismo. Así lo mismo sucede en tus conexiones neuronales permanentes. Entonces, bueno, regresando a este punto del estado de vacío donde creamos nuestra realidad, lo que esto significa es que tenemos que alcanzar la quietud. Tenemos que llegar a este estado de vacío y crear una experiencia. Yo muchas veces a las personas que están aprendiendo a meditar, ellos hacen la meditación, dura un pequeño momento y se paran y dicen, ya, no pude, me estresé o me sentí inquieto, como que sentía que hasta que me faltaba aire, qué sé yo, ¿no? O me daba cosquillitas el cuerpo. En realidad, si ustedes quieren avanzar sobre este estado de vacío para poder crear un dominio mayor sobre su realidad, lo que tendríamos que hacer es permanecer ahí cada vez que podamos hasta que químicamente empiece a acontecer un cambio de comportamiento bioquímico dentro de nuestro cuerpo. Esto sucede. De hecho, es muy interesante porque después, incluso cuando tú haces la meditación y que sientes que no pasó nada, ese cambio bioquímico está sucediendo a lo largo del día. De repente hay un momento del día en que, sin que lo sepas, pero se siente, está aconteciendo, ¿no? Y empiezas a sentirte más relajado, y entonces sobre el esquema de las cosas que te pasan en tu entorno, que te trastornaban, te dejan de trastornar. El acontecimiento puede ser el mismo, pero tú dejas de ser influenciado por él porque ya no hay una carga emocional. O sea, ahí les aclaro que la conexión neuronal permanente no se deja permanente por inteligencia como creemos, se deja conectada, se queda conectada por emoción. Nosotros somos seres emocionales y buscamos experiencias. Por eso es tan relevante, nuevamente se los aclaro, crear una maravillosa experiencia. Por eso es importante que te hagas un espacio bonito, que te prepares, que te condiciones con cosas que te lleven a la armonía. Y bueno, pues esto mismo, incluso esto de lo que es el principio de la creación, está gestado en lo que es el principio de la vida, que es cuando el óvulo le abre paso al esperma que matemáticamente selecciona, y de ahí pasan lo primero que pasa es que se fusionan y se funden hasta convertirse en uno, el núcleo del óvulo y la cabeza del esperma. Justamente cuando pasa esto, ahí por primera vez se crea un campo electromagnético, que este campo electromagnético lo que hace es que es el principio de la polaridad, que este principio de la polaridad pues es parte de los principios herméticos y parte del mundo de la apariencia de bien y mal, ¿no? Que solamente es un punto de vista. Pero y de ahí el esperma, la cabeza del esperma y el núcleo se funden, se hacen uno, se convierten en la primera célula, y de ahí pasan a un principio o a un proceso matemático que se conoce como código binario. Y en este código binario pasan de ser 1 a ser 2, y luego de ser 2 a ser 4, y luego de ser 4 a ser 8, y luego de ser 8
a ser 16, 32, 64, 128 y así se siguen. El tema es que ahí hay algo muy interesante y que es parte de lo que es importante que compartirles, que muchas veces no sabemos, es que todas nuestras células se van a ir renovando a lo largo de nuestra existencia. Las que más tardan un periodo de entre 5 a 7 años, que son las de nuestra estructura ósea. Pero cuando recién empieza esta codificación binaria, cuando son de 1 a 2, de 2 a 4 y de 4 a 8, lo que debemos de saber es que las primeras 8 células con las que tú te vas gestando, esas células son las únicas que nunca van a morir, que te van a acompañar por lo menos a lo largo de toda tu existencia hasta que desocupes el cascarón. Y estas 8 células son la clave fundamental, la clave real de tu existencia y la clave real de lo que es el sentido de tu ser. Cada una de estas 8 células se componen en una estructura que es una estructura particular, que vista desde un modo parece un cubo, pero en realidad si tú trazas sobre el centro de cada una de las esferas de las células, si trazas una línea recta en cada una para unir estos puntos, te vas a dar cuenta que forman una figura que se conoce como estrella tetraédrica. Y bueno, cuando se forma esto, lo que muestra es que ese es el principio de la geometría que abarca tu campo de energía vital más importante. No hay nada más importante que ese campo de energía vital, que luego cuando las células se siguen extendiendo hay forma de volver a replicar ese campo de energía de manera más amplia, abarcando la altura de tu cuerpo más 2 palmos, un palmo arriba de tu cabeza y un palmo abajo de las plantas de tus pies. Eso se los enseñaré obviamente en el momento que sea apropiado. Pero el tema de esto es que estas 8 células, a cada una de ellas les corresponde una nota musical, y a cada una de estas les corresponde también un sentimiento. Y esos 8 sentimientos que contienen estas células son la clave maestra de tu verdadero bienestar. Y cuando tú aprendes a conectarte, a respirar, a vivir con estos 8 sentimientos, tu ser se vuelve totalmente pleno, saludable. E incluso si una persona trajera una expresión inapropiada de salud en su organismo, esto se va a empezar a disolver porque estás vitalizando plenamente tus células. ¿Qué te estoy queriendo decir un poco con eso? Que en realidad tú no necesitas de nada, ¿no? De nada afuera, que todo está contenido adentro. Imagínate qué tan fuerte se puede condicionar la mente para hacerle creer a las personas que necesitan sí o sí del campo médico, que necesitan sí o sí de la industria farmacéutica. ¿No se te hace que si tú fueras dueño de esas 2 industrias, estaría fantástico crear ese condicionamiento? Porque imagínate esto extendido a nivel global, lo que significa en billetes. Parece muy macabro, ¿verdad? Pero te voy a poner un ejemplo con un dato muy claro. ¿Sabías que, por ejemplo, la economía de Estados Unidos está derivada de un personaje que él trabaja dentro de las oficinas del Pentágono, y que esta persona es la que decide el movimiento de cada centavo de la economía de este país? Eso pasa en todos los países, pero bueno, te lo pongo como ejemplo en el gobierno de Estados Unidos, que es muy claro. ¿Y en qué se especializa esa persona que tiene esta habilidad de definir, de decidir si se gasta o no un peso en la economía? ¿Sabes a qué se dedica esta persona? Es una persona especialista en instalar hábitos a nivel masivo. Ese es su trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Te lo pongo como ejemplo. Cuando se dio la Segunda Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, las personas que comían carne, que estamos hablando del 99% de la población del mundo, comían carne, por ejemplo, de res, y comían solamente las partes más seleccionadas. Y la mayoría, todo lo demás que sobraba de la res,
se desechaba o se les daba animales o lo que fuera. Pero se desperdiciaba una cantidad enorme. Cuando viene la crisis de la Segunda Guerra Mundial, se dan cuenta que no van a poderse dar abasto, y entonces lo que hacen es que se dan cuenta de esto que se está desperdiciando, que eran tripas, vísceras y ¿cómo le llaman a estos? Sesos, lengua, cabeza, todo este tipo de elementos. Sí, para quienes lo comen ahora les ha de estar dando risa. Y el tema es que entonces empiezan a meter programas de televisión donde salen familias ideales que se ve que están comiendo sesos, tripas y todo esto, y así se crea el nuevo condicionamiento, y se crea de manera tan fuerte que ahora simplemente es algo que abarca a la mayoría, ¿no? O sea, ahora todo esto que antes se desperdiciaba, pues se utiliza, ¿no? Y si nos vamos a un ejemplo más extremo como China, aquí nosotros pues no nos comemos los alacranes, me refiero a México, no nos comemos los alacranes, ni las ratas, ni las cucarachas, entre muchos otros bichos, ¿verdad? Pero en países que han vivido crisis como China, sí se comen. Y bueno, hay otra serie de barbaridades también tremendísimas en las que no me quiero enfocar. Pero bueno, lo que quiero decirte es que esta persona especializada en instalar necesidades a través de hábitos en las poblaciones, pues es el que define cómo se va a crear el movimiento de la economía del país, porque él hace un análisis y dice, ¿sabes qué? Ahora les vamos a crear la idea de que necesitan una pasta de dientes, ahora les vamos a crear la idea de que necesitan un jabón, ahora les vamos a crear la idea de que necesitan comer tal cosa, y así se extiende todo lo que llamamos canasta básica. Y bueno, se extiende obviamente a muchísimo más cosas, ¿no? Entonces, todo esto que creemos que es necesario, no es que lo sea, es que la maravilla es que hemos sido condicionados de una manera tan perfecta que ahora lo percibimos así. Y bueno, entonces la clave está en que a nivel de salud, estas 8 células, cuando son estimuladas, cuando se les vuelve a regresar a través de la frecuencia, de la vibración y de la energía apropiadas, cuando se les estimula, ellas empiezan a comunicarse con el resto de las células y crean una influencia de salud. Cuando nosotros tenemos paradigmas o percepciones limitadas de temor, estas células empiezan a reflejar un deterioro que al final se termina convirtiendo en una expresión desequilibrada de lo que llamamos enfermedad. De hecho, esto que les voy a decir lo pueden ustedes investigar, se los he dicho también, pero se los repito: una célula armoniosa, una célula vitalizada de vida, valga la redundancia, lo que significa es una célula en forma de huevo, porque les he dicho que esto tiene una matemática, que es la matemática propia de la proporción Fibonacci, que es el medio propio para la expresión de la vida, para la implosión de la vida, para la capacidad de la vida. Y por ejemplo, una célula cancerígena lo que hace es que adquiere una forma esférica y dura. Pero la célula llega a esta expresión a través de las percepciones que nos metemos, pero esto puede ser modificado, claro, cuando se hace a tiempo y cuando se hace en una forma constante, ¿no? Porque la gente ya hasta que se ve perdida es que quiere que le salven la vida, ¿no? Entonces, el tema es que los procesos de meditación, de esta ciencia meditativa que se les comparten, están diseñados para que te brinden un verdadero estado de plenitud y de salud, que es lo mismo a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional y a nivel espiritual. Toda aquella disciplina o proposición que no tome en cuenta por lo menos estos 4 aspectos, porque hay un quinto que es el más importante, que es la conciencia de unidad, pero que no tomara por lo menos en cuenta estos 4, es una disciplina que te va a llevar a ningún lado, que te va a dejar una sensación de vacío y que al final no te va a enriquecer plenamente. Entonces, pues qué les digo, chicos, ya aquí con tanta cosa, con tantos temas tan variados,
Lo que te quiero decir es que cuando tú regreses a través del proceso meditativo, que permitas regresar a todo tu organismo, a tu ser, a tu mente, a tu cerebro, a tu corazón, a este estado de quietud, va a ser el punto exacto de vacío donde inicia la realidad. Ajá. Ahí en la meditación de vórtice te lo hace saber, que te dice, es ahí, en ese instante, no hay carga, no hay polaridad, no hay trayectoria, pero sin embargo nos encontramos en el vasto mundo de todas las posibilidades. Ajá. Es ahí, a través de regresar a ese estado, donde empiezas a entender que tú puedes, a través de lo que decidas sostener con atención en tu mente, es que tú puedes traer la situación de vida que tú desees. Ajá. Y esta situación de vida, pues cuando se entiende de manera más amplia, es una situación de vida libre, donde dejas de preocuparte por la adquisición de tantas chacharitas que después sabes que son simplemente un estorbo, y aprendes a vivir en una vida más plena, disfrutando de las circunstancias, agradeciéndolas y entendiendo que es parte de la expresión maravillosa de la vida. Ajá. En donde entendemos que el truco o la base están no en el obtener, sino en el agradecer a través de la conciencia de disfrutar. Bueno, pues eso por ahora, chicos. Les mando un fuerte abrazo desde mi corazón. No continúo porque, bueno, creo que ya llegué a la hora de tiempo, pero bueno, hablaremos un poco más posteriormente. Les mando un fuerte abrazo, que estén bien, gracias.